Mire, no hay duda de que la psoriasis es algo más que una enfermedad propia de la piel. Se trata de un trastorno autoinmune crónico. Estudios recientes indican que la psoriasis severa puede estar asociada con enfermedades metabólicas, con obesidad, con problemas cardiovasculares y también con un aumento del riesgo de muerte prematura. Damos la bienvenida al doctor Lluís Puig. El doctor Puig es director del Departamento de Dermatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Puig, gracias por acompañarnos. Un placer. Buenas tardes. tardes. Muy bienvenido. Se habla a menudo de psoriasis, profesor, pero aún sigue siendo, entendemos, una gran desconocida para mucha gente. El órgano diana de esta enfermedad, por ejemplo, no es solo la piel, ¿verdad? No solamente, es el principal órgano de diana y la ventaja de la piel es que pese a que el daño es muy intenso, se regenera totalmente, pero también es verdad que en algunos pacientes existe una afectación, por ejemplo, de las articulaciones. Y además el componente inflamatorio de la psoriasis puede ser tan intenso que repercuta en otros órganos del sistema corporal. Recientemente también ha despertado gran interés las comorbilidades asociadas a la psoriasis y del riesgo que supone también para el paciente. ¿A qué se refieren concretamente, profesor Puig? Las comorbilidades asociadas a la psoriasis se pueden distinguir en varios tipos. Por una parte tenemos factores, por ejemplo, psicológicos, como pueden ser la depresión o la ansiedad que se asocia a esta enfermedad en los pacientes con psoriasis grave, o bien incluso alteraciones del tipo de hábito tabáquico o uso indebido de alcohol. Por otra parte también tenemos algunas enfermedades que se asocian por su relación patogénica, es decir, porque los mecanismos que las producen tienen puntos en común. Y ese sería el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn o de la artritis psoriásica. Y finalmente tenemos una serie de enfermedades en las que el mecanismo no queda tan claro. Por ejemplo, algunos cánceres pueden asociarse, es decir, que hay un mayor riesgo de padecerlos en pacientes con psoriasis, o sobre todo factores de riesgo cardiovasculares. Y también, según algunos estudios, infarto de miocardio, por ejemplo, o accidentes vasculares cerebrales. El motivo por el cual se produce esta asociación puede ser en parte por la propia psoriasis, pero sobre todo porque la psoriasis grave se asocia con un aumento en el riesgo de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de alteraciones del colesterol y de, en conjunto, síndrome metabólico, que es el principal factor de riesgo para esas enfermedades. Claro, ¿y a qué pueden dar lugar todas estas enfermedades que acaba de comentar asociadas a la psoriasis? Básicamente en el aumento del riesgo de infarto de miocardio, de muerte súbita, de accidente vascular cerebral, que afecta con mayor intensidad a los pacientes jóvenes y con mayor gravedad de su psoriasis, es decir, aquellos que tienen una psoriasis que ha sido motivo de tratamiento sistémico o de ingreso. También parece tener actualmente existir evidencia de que el tratamiento intensivo de la psoriasis y en especial el tratamiento con algunos de los nuevos fármacos, por ejemplo antagonistas del factor de necrosis tumoral, puede reducir a largo plazo no solo evidentemente la actividad de la psoriasis, sino también el riesgo de estas enfermedades y estos acontecimientos fatales que acortan la vida de los pacientes con psoriasis moderada grave. Seguramente hay pacientes con psoriasis que ahora mismo están descubriendo estos términos que nos cuenta el profesor Puig y que de alguna manera, permítame el paralelismo, profesor, me recuerda a la diabetes un poco, ¿no? Es decir, la diabetes per se ya es importante, pero más importante son los efectos, toda la problemática que crea la diabetes. Podría decir que la psoriasis estaría un poco en otra escala, pero también el enfermo de psoriasis tiene que tener muy en cuenta algo más que la psoriasis. Yo continuaría dándole la máxima importancia al tratamiento eficaz de la psoriasis, porque ya de por sí es lo bastante grave y afecta lo bastante a la calidad de vida de los pacientes. Pero lo que es importante es el reciente descubrimiento de que hay una asociación y que por tanto el médico y el paciente han de ser conscientes de esos factores de riesgo y de que hay que luchar contra esos factores de riesgo y también contra la psoriasis para disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Ahora, sin duda es lo más importante ante un paciente con psoriasis que fuma, pues hay que recomendarle conseguir que deje de fumar, que tiene un sobrepeso o un índice de masa corporal de 35, que adelgace, que tiene hipertensión no controlada, que se trate adecuadamente, que tiene los lípidos altos o con antecedentes familiares, que se trate también adecuadamente, que tiene una diabetes, que se la controle. Y de esta forma conseguiremos un mejor cuidado, una mejor atención para nuestros pacientes y una mejor calidad de vida. Siempre decimos que ya la medicina es multidisciplinar, pero la psoriasis ahora se convierte en una medicina en una patología
patología multidisciplinar que va más allá del dermatólogo. Verdaderamente, pero el gran descubrimiento de estos años ha sido que al ser el dermatólogo más consciente de esta problemática, se convierte en un verdadero eje, en un verdadero hub para el cuidado de los pacientes. Exacto. Y por tanto convierte este conocimiento al dermatólogo en mejor médico y debería convertir también al paciente con psoriasis en mejor paciente. También estas enfermedades que refería son causa o consecuencia de la psoriasis. Por ejemplo, el caso de la enfermedad de Crohn y la psoriasis. ¿Cómo se relaciona? Aquí la relación se debe más bien a que existen vías comunes en cuanto a los mecanismos por los que se activa la inflamación que intervienen en ambas enfermedades. Por tanto, hay factores genéticos que determinan que la enfermedad de Crohn sea más frecuente en las personas con psoriasis y al revés. Y la consecuencia de esto se ha podido comprobar en cuanto a que algunas vías de tratamiento que afectan estas vías pueden tener un efecto muy notorio en ambos tipos de enfermedades. Y en este escenario que nos situamos ahora mismo, profesor Puig, ¿qué papel están jugando los nuevos tratamientos biológicos? Es un papel fundamental. De hecho, en gran parte ese descubrimiento de la comorbilidad se hace más evidente a raíz de la introducción de tratamientos que son muy eficaces. La gran ventaja de los tratamientos biológicos es de una eficacia máxima con un mínimo o un nulo efecto sobre órganos diana. Lo que nos limitaba anteriormente en nuestra eficacia terapéutica era el daño, la toxicidad de órgano diana. Hoy en día esta toxicidad es mínima, son fármacos con un muy buen perfil de efectos adversos. Hay que tener en cuenta un pequeño aumento del riesgo de algunas infecciones sobre todo, pero nos permiten conseguir una gran eficacia terapéutica. Y al ser tan importante la eficacia, es también evidente, y empieza a haber datos en ese sentido, de que se puede mejorar ese componente inflamatorio debido a la propia psoriasis y por tanto no solo blanquear a los pacientes con psoriasis, sino también conseguir una mejoría en cuanto a las comorbilidades cardiovasculares. Y estas enfermedades asociadas a la psoriasis, profesor Puig, ¿pueden interferir con el tratamiento biológico o sistémico que ustedes describen? Este es otro aspecto que era el que teníamos siempre más en cuenta y hay que continuarlo tener en cuenta. Sí. Es uno de los factores limitantes de nuestros tratamientos sistémicos. Por ejemplo, la ciclosporina, que es un fármaco que es adecuado para el tratamiento de la psoriasis a las dosis correctas, tiene el inconveniente de que aumenta o hace más difícil de controlar la hipertensión, la dislipemia, tiene un efecto sobre la función renal. Por tanto, limita el uso. Otros fármacos, pues metotrexato, por ejemplo, en pacientes con psoriasis, sobre todo obesos y diabéticos, hay una mayor prevalencia de lo que se llama el hígado graso. Y el paciente con hígado graso es mucho más susceptible a presentar inflamación y posibles complicaciones cuando le damos metotrexato. O el acitretino, que aunque por sí solo es un fármaco no muy eficaz, se puede combinar con ultravioletas, etcétera, también produce una alteración en los lípidos. Por tanto, siempre nos han limitado las comorbilidades y antes las conocíamos mejor desde esta perspectiva, la eficacia terapéutica de los tratamientos sistémicos. Hoy en día sabemos la importancia que tienen las comorbilidades per se y la forma en que controlando la inflamación asociada a la psoriasis, por el medio que sea, pero probablemente con más facilidad con biológicos, podemos reducir el riesgo de comorbilidad cardiovascular. Termino, profesor Puig. ¿Es igual un paciente con una psoriasis leve, moderada, que una psoriasis severa para estas comorbilidades? No, las comorbilidades se asocian sobre todo, las cardiovasculares, a pacientes con psoriasis moderada grave, es decir, los pacientes que requieren tratamiento sistémico porque tienen una psoriasis, aparte de invalidante, extensa o muy inflamatoria, y sobre todo el riesgo aumenta más en los pacientes jóvenes e incluso se dice que de sexo femenino. Entonces, evidentemente, en los pacientes de más de 65 años hay mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, pero el incremento en el riesgo relativo que produce la psoriasis es más importante en esos pacientes jóvenes. Por tanto, en pacientes jóvenes hay que todavía insistir mucho más en luchar contra el tabaquismo, el alcohol, la hipertensión, la diabetes o las alteraciones de los lípidos. Profesor Lluís Puig, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.